Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Con la abogada Bárbara Vázquez, bienvenida, buenos días. Muy buenos días nuevamente a todos ustedes. Como siempre, ya saben, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Pa'lante, mi gente, por Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y tratando lo más que podemos de contestar sus preguntas en el espacio que tenemos. Hoy vamos a estar hablando sobre el anuncio que fue emitido por UCIS para el proceso que hay que seguir por personas con orden de deportación, quienes cuentan con lo que es el TPS y tal vez son elegibles para ajustar su estatus a residente permanente. Es una información que les tenía preparado hace un par de semanas, pero por inconvenientes personales no pudimos estar aquí al aire con ustedes. Pero como siempre, aquí lo prometido es deuda y vamos a estar hablando sobre ese tema y contestando preguntas relacionadas a este tema y cualquier otro tema de inmigración que podamos contestar hoy día. Y bueno, sabemos que el 31 de marzo del 2022, Inmigración formalmente instruyó a personas con TPS quienes cuentan con una orden de deportación o remoción y quienes han viajado con advance parole y han entrado nuevamente a Estados Unidos a más tardar el 20 de agosto del 2020. Estas personas con orden de deportación ahora podrían tener la posibilidad de pedir la reapertura del caso, proporcionando o introduciendo lo que es una moción conjunta a la oficina del asesor legal principal, pidiendo reabrir el caso de deportación y pidiendo la cancelación de esa deportación. Una vez cancelada la orden de deportación o remoción por el juez de inmigración, entonces UCIS permite que las personas quienes han solicitado ya el ajuste de estatus o quienes piensan solicitar el ajuste de estatus porque tienen los requisitos necesarios para hacerlos bajo esta nueva, vamos a decir, acuerdo estipulado, Carece versus Jadot, estas personas podrían presentar una nueva solicitud de ajuste de estatus o pueden presentar lo que es una solicitud I-290B, que es una notificación de apelación o moción que se presenta directamente a UCIS para pedir que se reabra una solicitud de ajuste de estatus que fue previamente denegada en base a jurisdicción. Sabemos que por muchos años, previos a la administración Trump, era muy común que UCIS aceptara jurisdicción sobre las solicitudes de ajuste de estatus de personas con TPS quienes viajaron con permiso de reingreso anticipado, el advance parole, no obstante a que contaban con una orden de deportación o remoción. Y esta práctica repentinamente bajo la administración Trump dio un giro totalmente inesperado y dado a ese giro inesperado hubo una demanda colectiva que se presentó y recién el Departamento de Seguridad Nacional llegó a un acuerdo estipulado en este caso conocido como Carecen versus Jadot y ahora UCI se ve en la posición de bajo ese acuerdo estipulado de retomar jurisdicción sobre estos casos. Y en ese comunicado que recién recibimos a finales de marzo, donde UCI se instruye a estas personas que se encuentran en esta situación, pueden entonces volver a aplicar para que inmigración vuelva a tomar jurisdicción, pero primero tienen que hacer esos pasos que le expliqué con la corte. Hay que hacer el caso como en dos partes. Si la persona tiene orden de deportación previa, tiene TPS y es elegible al ajuste de estatus porque a lo mejor ya aplicó y UCI se lo denegó porque decían que no tienen jurisdicción, bueno, ahora se abre la posibilidad de pedir una moción conjunta con la oficina del asesor legal principal. Si es otorgada, entonces podemos entrar con UCI nuevamente para que UCI vuelva a tomar jurisdicción sobre el ajuste de estatus y la persona entonces podría recibir la residencia si todos los requisitos están a su favor y los pueden comprobar. Wow. También en el anuncio emitido por UCIS advirtió en su comunicado que personas quienes recién se están dando cuenta o quienes que ya consultaron a lo mejor o ya presentaron un caso con inmigración
que es muy importante una asesoría legal sobre el caso de inmigración. UCIS recomienda acudir a un abogado o un representante acreditado que trabaja para una organización reconocida por el Departamento de Justicia. También advierte al público que los notarios o notarios públicos, consultores y empresas de inmigración no pueden darle asesoría legal sobre inmigración a menos que sean proveedores de servicio autorizado. Esto es muy importante porque cada vez que se abre una oportunidad nueva para nuestra comunidad, a veces hay personas en la comunidad que a lo mejor se dedican simplemente al llenado de formularios, pero en realidad no están autorizados por el Departamento de Justicia para dar una asesoría legal o para ayudar en trámites migratorios, y a veces se presentan problemas porque algo se hizo mal o a lo mejor la persona ni calificaba para el beneficio. Esto es algo muy técnico bajo la ley y les recomendamos siempre acudir, si ya tiene abogado, a su abogado de inmigración. Si no, en Vasquez Service siempre pueden llamarnos al 678-303-0018 y programar una consulta. Claro, y obviamente es importante. A mí no sabe cuántas veces de tantos años por lo mismo de ser una persona que afortunadamente ser bilingüe a mucha gente le da confianza. Es que ella entiende los papeles, me los puede llenar. Son miles de veces, no le miento, que la gente ha pedido de favor, Brenda, ¿me puedes llenar estos papeles de inmigración? No me atrevo porque sé precisamente las consecuencias que puede traer el llenar algo mal, el dejar un campo vacío, el contestar con un sí cuando debe ser un no, etcétera. Así que eso es muy, muy delicado porque hay gente que vende, por ejemplo, aseguranzas o seguro de auto y dicen, soy bilingüe, dame los papeles y yo te los lleno. Tal vez el papel está llenado con la información correcta, pero como dice usted, abogada, no es nada más de que, ok, nombre, fecha de nacimiento, Right. dirección, es saber, yo califico para el panorama amplio, am I sending something that I qualify for? O sea, hay que saber mucho más que el idioma. Exacto. Y ahí es a donde está, o sea, la clave. Le has dado en el punto de lo que es. No es solamente el llenado del formulario con la información, es saber si la persona califica Exacto. bajo los requisitos del estatuto o la regulación federal o la nueva política de inmigración, si la persona califica para ese beneficio al cual está sometiendo esa solicitud. Y eso es muy importante porque al ser denegada una solicitud, el gobierno siempre tiene la discreción, si la persona se encuentra en un estatus indocumentado en el país y está aplicando algo que en realidad no califica, el gobierno tiene la discreción de iniciar un trámite de deportación, enviarle lo que es una notificación de comparecencia para que tenga que presentarse ante un tribunal de inmigración y defenderse si es elegible para no ser deportado de Estados Unidos. Es muy importante la consulta. No necesariamente le estamos diciendo contrate al abogado que usted consulta, le estamos diciendo por lo menos infórmese bien de lo que son los requisitos, y si el abogado le da confianza y quieren contratar al abogado, entonces bien, pero la información es la clave. Absolutamente. Entonces, se sigue desarrollando esta noticia y como bien lo dijo usted hace un par de semanas cuando se hizo el primero de esta serie de programas para lo que es el asunto de la gente con TPS y orden de deportación, no es automático, no todos los casos son iguales, va a depender qué fue lo que provocó la supuesta deportación y hay que saber que solamente con el análisis de un abogado, porque se puede perder tiempo, se puede perder dinero, ¿no? Exactamente, o sea, esto tiene requisitos, este acuerdo estipulado tiene unos requisitos muy específicos Ujú. que las personas tienen que comprobar, y todavía existe posibilidades para personas con TPS en otra situación, tal vez no con orden de deportación. Estamos esperando una demanda colectiva que está ahora entablada en Nueva York, y es muy probable que esa demanda colectiva, la decisión sea favorable, y va a ser otro anuncio más referente a estos casos. Siempre estamos con el dedo en el pulso, como decimos, manteniendo a la comunidad informada, pero sí es importante la información y no simplemente ir y hacer solicitudes a los cuales a lo mejor la persona ni califica. Exacto. Y miren, yo sé que estamos todavía tratando el tema y en sí todas las preguntas son válidas. Tengo unas cuantas, pero como esta que acaba de llegar, porque es relevante al tema con el que abre el podcast, dice, pero entonces la gente que dejó vencer su TPS por una orden de deportación ya no puede hacer nada. ¿Eso es posible? O sea, que tú dejes vencer, no renovar porque dices, ya para qué si tengo orden de deportación.
Si, por ejemplo, hubo una orden de deportación y todavía el gobierno estaba exigiendo una reinscripción nueva, porque sabemos que ya hace varios años que el gobierno simplemente está extendiendo lo que es el TPS y no es necesario volver a reinscribirse hace muchos años. Pero si la persona ha dejado de reinscribirse durante un periodo de reinscripción, entonces lo que hay que averiguar es si a lo mejor se puede hacer lo que es un TPS tardío, una renovación para el TPS tardío. Y si la persona se vuelve a acoger al TPS, entonces posiblemente podríamos ver si tiene todos los requisitos para calificar bajo este acuerdo. Pero sí, uno de los requisitos de este acuerdo estipulado en Carecen versus Jadot es que la persona esté actualmente protegido por el TPS. Ya. Si el TPS le fue revocado a la persona, a lo mejor por algún incidente penal que los descalificó, entonces ahí ya estaríamos viendo que la persona no podría estar protegido por el TPS, a no ser que a lo mejor el gobierno cometió un error en el análisis del caso cuando le revocó el TPS a la persona y a lo mejor se podría hacer algo por esa avenida. Mm. Nuevamente, son casos que realmente, Brenda, necesitan un análisis bien profundo cuando hay una persona que ha dejado el TPS o a quien le han revocado el TPS. Ok, pero atención, porque de estos comentarios la gente dice, bueno, si ya se me venció o si puedo hacerlo tardío. El TPS tardío también es muy excepcional, o sea, eso es algo que no es garantizado ni es fácil. Exacto. Y sí hemos ganado TPS tardío en casos donde podemos a lo mejor explicar o hay evidencias de un análisis incorrecto por el gobierno o tal vez la persona estaba protegido bajo otro estatus. A lo mejor la persona tenía asilo político durante el periodo de reinscripción del TPS Ujú. o de inscripción inicial y después el asilo se le vino abajo y se puede a lo mejor hacer un TPS tardío explicando que la persona no aplicó durante el periodo de inscripción inicial porque estaba protegido bajo otro programa. Son ejemplos donde el TPS tardío podría figurar. Definitivamente. Y para darle como que ese, no cierre, sino darle otro ángulo, el hecho de que esto se esté manejando por lo que se llama demanda colectiva, o sea, todavía lo deja en el aire y si se llega a aprobar, ¿cómo cambia cuando es algo tal vez por un movimiento ciudadano versus una demanda colectiva? No va nada más a proteger a unos cuantos que están dentro de la demanda, ¿verdad? No, si la demanda colectiva que estamos esperando de, por ejemplo, que salga de Nueva York es favorable, entonces no quiere decir que solamente a las personas que entablaron la demanda. Ellos necesitan un grupo de personas Ujú. con factores similares para que esa demanda sea considerada una demanda colectiva. Entonces, al ser aprobado favorablemente, aplicaría a todas las clases como un class membership de Ujú. personas Sí. quienes caen dentro de esos mismos factores y aplicaría a personas que tienen los requisitos. Igual que bajo esta estipulación en Carece versus Jadot, Ujú. fueron varias personas que entablaron esa demanda, pero de todas maneras aplica a todas las personas que tienen los factores similares. Ya está. Digo, para que la gente tenga una perspectiva, es como cuando, por ejemplo, hay un producto o un medicamento que se lanza al mercado, todos los que tomaron ese medicamento sufrieron algún efecto, un daño secundario y estas demandas colectivas es para acoger o recibir dentro de la protección a todos los que Ujú, consumieron ese medicamento y tuvieron esos efectos, no nada más ujú, para alguien que dice, ay, como que me dan ganas de pegarme ese grupo, tienes que tener los requisitos que tiene el resto del grupo. exacto. Gacho, ok, pues bueno, mi gente, ahí está todavía. Técnicamente estamos en fase de ver what's next, qué es lo que sigue, cuál es la próxima declaración. Sí, y todavía estamos en espera de la oficina del asesor legal principal. Tiene instrucciones que tiene que emitir públicamente para darnos a nosotros los abogados o al público en general información de dónde someter estas mociones. Lo que nosotros estamos haciendo es que yo tengo una lista, ¿verdad?, de clientes que caen dentro de esta demanda colectiva Ok. de Carecen versus Jadot y estas personas ya están siendo notificadas, estamos ya empezando a hacer los trámites necesarios para poder producir lo que es esa moción conjunta para pedir la reapertura de los casos, porque sabemos que van a haber muchas personas que posiblemente van a calificar.
queremos estar por lo menos avisándole ya a los clientes que tal vez pueden ser elegibles para esto y debemos de analizar la situación. Absolutamente. 678-303-0018, número en las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Abogada, pues tenemos más preguntas, como bien lo dijo al principio, no necesariamente relacionados con el TPS y la deportación. Así que si usted está lista, pues comenzamos con el resto del hilo. Claro que sí, adelante. Wonderful. Una de las primeras que llega dice, abogada, ¿me puede explicar el compromiso de un patrocinador? ¿Por cuántos años es responsable y qué incluye eso? Gracias. Okay. El compromiso básicamente puede variar, ¿verdad? Cuando el beneficiario de la solicitud o de la petición se hace ciudadano estadounidense, entonces ya ahí se caduca lo que es el compromiso del patrocinador. Eso es uno. Y a veces personas pueden hacer el trámite para la ciudadanía y convertirse en ciudadanos a los 3 años de haber recibido la residencia o a los 5 años de recibir la residencia. La otra manera de que termine lo que es el compromiso del patrocinador es cuando el beneficiario ha cumplido con 40 horas calificativas bajo lo que es la administración del Social Security. Usualmente eso equivale a 10 años de trabajo full time, de tiempo completo. Oh, wow, okay. Okay. Esa es otra manera. No necesariamente el divorcio no termina, por ejemplo, si es un cónyuge quien ha hecho el patrocinio, no elimina lo que es la obligación bajo el I-864, el affidavit de manutención, y tendría que ver, yo creo que tras la muerte del patrocinador, yo creo que el estate, ¿cómo se dice eso en Su español? patrimonio. Exacto, yo creo que el patrimonio podría ser también obligado a Oh, wow. continuar con el compromiso. Esas son las maneras de cuando podría caducar el compromiso. Usualmente esto requiere que si la persona a quien patrocinó, el beneficiario que fue patrocinado, recibe beneficios públicos, no todos, hay una lista de beneficios públicos, entonces el patrocinador podría ser obligado a reembolsar al gobierno por esos beneficios públicos. Ok. Y pues bueno, dependiendo también, como dice usted, del tiempo que ha transcurrido, cuál es esa infracción, digamos, hay que ver. Siguiente pregunta, y esta pregunta creo que casi no falla en ninguna semana de las que hacemos el programa. Dice, mi hijo tuvo DACA por 9 años. Por cuestiones de casos criminales ya no lo va a poder renovar. Ya en septiembre cumple 1 año con el DACA vencido. ¿Qué sigue? Mi hijo tiene el temor de que lo vayan a deportar. Ok, el muchacho tuvo un par de casos, ya no puede renovar DACA, se le venció en septiembre del 2021 y ahorita en septiembre del 22 ya cumple el año vencido. After that, después de eso, ¿qué? ¿Lo buscan para deportarlo? No necesariamente, o sea, tendríamos que mirar, esto es un caso que definitivamente requiere una Sí, sí, consulta sí. bien formal porque necesitamos ver cuáles fueron las ofensas penales que cometió el hijo, si son ofensas penales que en realidad lo descalifican para el DACA, porque no todas son ofensas que son considerados significativos para propósito de descalificación. No necesariamente a lo mejor esas ofensas califican como ofensas de prioridad para lo que es ICE, ir por él. No podría decirle sin saber más información qué es lo que sigue. Usualmente el temor mayor de caer con inmigración es cuando la persona está detenido en la cárcel o a lo mejor está reportándose al probation. Si es que está todavía en un periodo de probation, puede ser, dependiendo del oficial de probation, que quieran que inmigración intervenga. Pero nuevamente, si él no es una prioridad, dependiendo de las ofensas que ha cometido, a lo mejor no corre ese riesgo. Al estar indocumentado en Estados Unidos, siempre yo digo que siempre es una opción del gobierno poner a la persona en trámite de deportación. Si el hijo no cuenta con una orden de deportación previa, entonces no necesariamente quiere decir que a él lo pueden sacar del país luego, luego. Lo que sucede en estos casos es si, vamos a decir, él entró de manera indocumentada y simplemente es la entrada indocumentada que tuvo, pero nunca tuvo una orden de deportación. Entonces, si es puesto en trámite de deportación, a lo mejor hay una manera de defenderlo contra la deportación, pero todo esto de lo que estoy hablando muy generalmente porque no tengo los detalles específicos del caso. So, a esta persona que hace esta pregunta, le voy a recomendar que si está interesada en consultar con nosotros, que nos llame y si el hijo ya es adulto, que sea él el que llame porque es del
directamente que tenemos que tener la información. Por supuesto. Abogada, y dándole un toquecito otra vez como follow-up, eso del compromiso de un patrocinador y todo ese rollo. La pregunta dice, ¿puedo transferir toda la actividad de mi Tax ID a mi seguro social? Creo que eso en algún momento usted manejó que se trata de un movimiento con un contador, ¿no? O con el IRS, Sí, ¿verdad? eso tiene que hacer la pregunta directamente a un contador público, un CPA, yo les recomendaría para ver cuáles de los años podría a lo mejor mover. No son todos los años, pero a lo mejor algunos. Yo de eso desconozco, sinceramente. Sé que en años atrás era posible hacerlo, pero yo no sé qué evolución ha dado la ley de impuestos a esta fecha para poder definir o darle una respuesta adecuada. Claro, tiene sentido, hay que preguntarle a un CPA o contador público reconocido. Esta pregunta dice, mi primo fue pedido por su papá en el año 2000. Su papá es residente y recién hace 2 semanas le llegó su aprobación de su solicitud, pero él, como no sabía nada, planean casarse el 7 de mayo, ahora, o sea, en un par de semanas, claro, solo por la iglesia, pero yo le dije que mejor espere a que sea residente, pero su pareja le dice que es más importante Dios que sus papeles. Si se casa por la iglesia nada más, ¿se pierde el caso? Ok, déjeme ver si lo tengo bien. El papá de este muchacho es residente y aplicó por él en el año 2000. Sí, Ok, hace 22 años. ok. Aquí la clave que necesitamos saber es si la esposa con quien él se va a casar es ciudadana Oh, o residente. Es muy oh, importante saber ese punto, porque aquí lo que yo estaría mirando, ok, y no le estoy diciendo que esto es 100% verídico hasta que no pueda yo tener más información sobre el caso, pero una de las claves de este caso es la siguiente. Necesitamos saber si esta solicitud que fue hecha en el año 2000 entra bajo la ley 245I, lo más probable que sí. Ahora, si el muchacho es quien es el beneficiario de esta solicitud, califica bajo la ley 245I y el papá hizo una petición por él independiente, o sea, separada de cualquier otro familiar que no fue él incluido en una solicitud por la mamá, etcétera. Entonces, el muchacho va a tener que comprobar presencia física en Estados Unidos desde el 21 de diciembre del año 2000 para poder entonces calificar bajo la ley 245I. ah, Y para darle una información más completa, la ley 245I es la ley de la multa para personas quienes entraron a Estados Unidos de manera indocumentada, quienes pueden ahora pagar una multa monetaria por el hecho de que hubo una solicitud de petición familiar introducida antes del 30 de abril del 2001. Si es una persona principal de esa solicitud, si este muchacho es la persona principal de la solicitud, entonces tiene que demostrar también que él estuvo aquí físicamente en Estados Unidos el 21 de diciembre del 2000. Si la esposa es ciudadana o residente, entonces, no obstante que ellos se casen, podemos usar el beneficio de la ley 245I para que él entonces pueda ajustar su estatus a través de la esposa residente o ciudadana. Necesito más información. ya, me están dando el follow-up. Dice, esta familia, todos son de México, está aquí el muchacho, el que está esperando la petición de parte de su papá, está aquí en Estados Unidos, pero su novia no tiene estatus, ella es indocumentada y él está bajo la 245I, Ok, no se case. Ok, ni no, por lo religioso. no se case en lo absoluto, porque al casarse, básicamente la solicitud del papá se va a anular. Y entonces, si ella no tiene un estatus para poder trasladarle a él o beneficiarle a él para recibir la residencia, entonces los dos van a quedar sin el beneficio de la legalización. Lo que quisiéramos hacer en este caso es legalizarlo a él a través de la solicitud del papá. Cuando ya sea tiempo, tengo que ver la fecha de prioridad de la solicitud y una vez que él sea residente, entonces podríamos ver si él entonces puede pedir a la esposa, ya se podrían casar, siendo él residente, se podrían casar y ella entonces a lo mejor se puede beneficiar también para la residencia eventualmente. Ahora, él es hijo de residente de México, van ya en la fecha del 1 de enero del 2001. Si él fue solicitado en el año 2000, ya la fecha de prioridad del caso de él debe estar vigente para él poder ajustar o pedir el ajuste de estatus. Ujú. Si ya estamos tan cerca a poder conseguir la residencia, mi sugerencia es no hacer nada que vaya a tronchar esa posibilidad y el matrimonio podría tronchar esa posibilidad. Claro, no, y aquí dice, siento que mi primo está en peligro de perder 22 años de espera.
Ujú. Wow. Ahora, suponiendo que el muchacho le dice a su novia, mi amor, Dios va a tener que entender que nos vamos a casar eventualmente. A este punto, donde le acaba de llegar hace 2 semanas la aprobación de la solicitud, ¿cuánto falta? Porque si él le dice, no, pues en 3 meses ya tengo mi residencia, o van a ser años o qué onda. No, sí, va a ser un tiempo porque tenemos que mirar los tiempos de procesamiento. No va a ser inmediato. Hay que hacer el proceso de la I-485. Primero hay que tener una consulta para saber si él tiene los requisitos para la ley 245I, porque como expliqué, va a tener que demostrar que estuvo aquí el 21 de diciembre del 2000 o por lo menos aproximados a esa fecha. Es uno de los requisitos. Tenemos que saber si es la persona principal de esa solicitud o es derivativo de alguien, como la mamá, por ejemplo, en la solicitud. Todas esas cosas son importantes saber. En estos momentos, más o menos, podríamos decir que lo que está proyectando el gobierno para el ajuste de estatus en este tipo de caso sería aproximadamente de 15 a 42 meses de espera. No sabemos si él está aquí en Georgia o está en otro estado. Eso puede variar también por el estado donde esté. ¿Verdad? Ok. Bueno, noviecita, por favor, aguanta, porque entonces al querer cumplir el capricho de cierta tradición religiosa y personal, se pueden apagar 22 años de espera, tirarlo a la basura y aparte se cierra el futuro migratorio de ambos. Ahora, eso tomando en cuenta, abogada, que el papá de este muchacho no se ha hecho ciudadano. Si el papá se hace ciudadano, todo cambia. Exacto, pero también cambiaría, vamos a decir, el papá se hace ciudadano primero y el muchacho entonces se casa, entonces va a cambiar la categoría de preferencia y va a atrasar más todavía, porque Oh, todavía van en la fecha del 15 de septiembre del 97. No es recomendable. Y la razón por la cual yo le digo que no se case por la iglesia tampoco es porque hay estados y no sabiendo en qué estado está viviendo esta persona, lo que necesitamos saber es si el estado donde se están casando por la iglesia, si ese estado reconoce lo que es matrimonio bajo ley común, porque eso sí. ya sería proyectar hacia la comunidad que están casados. Y entonces ahí podríamos tener la situación de que la solicitud por el padre residente ha quedado anulada por operación de ley. Mucho que saber, mucho que explorar. Mi sugerencia, Brenda, nuevamente en este caso, definitivamente que pida una consulta. Por favor, y creo que la van a pedir. Cuando le toque la consulta con el muchacho que está a punto de casarse, ojalá que cuando le toque con usted no se haya casado ya. Y dice que sí, viven aquí en Georgia, so ya sabemos que es alguien local, así que no sé si Georgia reconoce eso de ley común, pero que no le busquen, que no le jueguen al gallito, por favor, no le busquen la quinta pata al gato, porque es mejor no tener la duda de, bueno, nos casamos, pero solo algo simbólico por la iglesia. Si quiere ponerse su vestido blanco la muchacha, si quieren bajar ahí por el pasillo de la iglesia, pero que no se firme nada que se va a entregar a ningún gobierno estatal ni municipal. Right. Y por lo general, Brenda, lo que son matrimonios por religión solamente no son considerados para propósito de inmigración como un matrimonio. Eso es por lo general, pero nuevamente, generalmente hablando, siempre yo estoy con la preocupación, depende del estado donde esté esta persona, porque no queremos tener la situación que inmigración después diga, bueno, no hay un matrimonio por ley civil, pero hay un matrimonio por ley religiosa y su estado reconoce matrimonios por ley común. El estado de Ah, sí. Georgia no, ya desde el 1 de enero de 1997 se dejó Mm, de reconocer. no lo reconocen. Got it. Ok. Exacto. Pues ahí está. Como quieran, no jueguen mucho y traten de tener 100% la seguridad de que el consejo que se les va a dar de acuerdo a su situación individual sea el que les corresponde. La siguiente pregunta dice, ¿se puede arreglar si los papás son residentes, tienen 3 años con la residencia y un hermano ciudadano? O sea, esa combinación es que hay un hombre que tiene 32 años de edad, es soltero, entró a los Estados Unidos cuando tenía 3 años, o sea, él tiene 29 años aquí. Lamentablemente no pudo terminar la high school porque pues empezó a trabajar joven, pero ese hombre de 32 años, soltero, que lleva ya 29 años aquí, tiene sus papás, acaban de cumplir 3 años con la residencia y tiene un hermano ciudadano. ¿Cuáles son las posibilidades para ese hombre? Ok, necesitamos saber si el hermano alguna vez lo solicitó. Si no lo ha solicitado, esa sería una avenida, pero ahí estaríamos hablando de años de espera, porque sería la última categoría preferencial. Si los papás, siendo residentes, pueden pedir a sus hijos solteros, no obstante que los hijos tengan más de 21 años de edad. Esa puede ser otra opción que tendríamos que explorar.
Listo. O sea, hay que ver cuál camino le conviene. Yo creo que el hermano no lo ha pedido, pero el hermano ciudadano no le sirve como de esos familiares calificativos. Eso no es relevante, ¿no? No, para propósito del perdón que Ujú. él va a necesitar, van a ser los papás, porque él va a necesitar un perdón de presencia indocumentada, asumiendo que no haya un castigo permanente, que es algo que exploraríamos también en una consulta. Si él es elegible al perdón, entonces serían los papás, los familiares calificativos. Cierto. Muy bien, pues hay que hacer las cosas en cierto orden. La pregunta que tiene aquí, y la tienen varias personas, para quienes son mexicanos y que han pedido, un mexicano que se ha naturalizado ciudadano estadounidense, que pidió a sus hermanos por ahí en el año 2000. Yo creo que el grupo que más espera son mexicanos, hermanos de ciudadanos. ¿Cómo va esa categoría? Ok, estamos viendo que esa fecha van ya en la fecha del 1 de enero del 2000. Oh, Sí, esa es la fecha de prioridad que están aprobando y personas con solicitudes del 1 de marzo del 2001 mm, pueden introducir sus solicitudes ya con inmigración. Ya la fecha de prioridad está vigente para enero 1 del 2000. Personas con esa fecha de prioridad o antes tienen una fecha de prioridad en la categoría cuarta familiar para poder hacer su trámite de ajuste. wow. Como que marca un milestone, ¿no? Como que un hito de que, ok, ya entraron a los 2000, o sea, ya estamos Ujú, en enero del año 2000, tomando en cuenta que han pasado 22 benditos años ujú. y también lo que ha pasado en esos 22 años va a influir. Obviamente depende del récord criminal, que si lo han deportado, que si X o Y, pero hay muchos factores, ¿no? Exacto. Wow. Listo. The second part dice aquí, cuando te pide un hermano ciudadano, influye que vivan en estados diferentes. Dice, tengo una hermana que es ciudadana, pero vive en Texas, yo vivo aquí en Georgia. Does that matter? No, no importa. Para lo que siempre estamos preocupados en estos casos es que el patrocinador tiene que estar domiciliado en Estados Unidos para poder hacer el patrocinio de la I-864, ¿verdad? Lo que es el affidavit de manutención. Eso es uno. También tendríamos que ver, como acabas de explicar, si necesitan de un perdón, quién va a ser el familiar calificativo, si califican bajo la ley 245I, si requieren tener ese requisito de presencia aquí el 21 de diciembre del 2000, porque no todas personas que califican bajo la ley 245I tienen ese requisito de presencia física aquí en Estados Unidos del 21 de diciembre del 2000. Eso depende de cuándo fue la solicitud entregada a inmigración, la I-130. Otra cosa que es técnico también, ¿verdad? Que tendremos siempre que estar mirando. Claro, claro. Ahora, tomando en cuenta que es el grupo que más espera, yo creo que lo que es México, tal vez China, India, pero es similar para otros países, tal vez de Sudamérica, que si Perú, que si Argentina, que si República Dominicana. O sea, ellos tal vez no esperan 22 años, pero tampoco en 8 o 10 años tienes tus papeles. También se esperan bastantito, ¿no? Sí, bastante, sí. ¿Cuánto es la diferencia? Tal vez una diferencia de 3, 4, 5 años. Vamos a decir que sea otro país latinoamericano que no sea México. Están en la fecha del 22 de marzo del 2007. Son 7 años de diferencia y no 7 años exactos porque sabemos que esto no se mueve como el calendario cronológicamente. Wow, es interesante ir llevando su cuenta. Digamos, si alguien dice, ok, listo, yo pedí a mi hermana en febrero del 2000, ya casi, casi. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dar un toquecito, inmigración les va a escribir. Oye, ¿qué ha pasado en 22 años si la gente se ha mudado, abogada? No, inmigración no le va a notificar necesariamente, especialmente esos casos que piensan hacer el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos bajo la ley 245I. Inmigración no le va a decir, hey, ya le toca. No, o sea, imagínense. Ahora, personas quienes a lo mejor están esperando la fecha de prioridad y que van a hacer un proceso consular, el Centro Nacional de Visas sí le debe de mandar un comunicado a estas personas, ya sea por correo electrónico o por correo normal. Por eso se le explica que es muy importante siempre mantener su dirección al día ¿Verdad? con inmigración. Ahora, usualmente lo que sucede en estos casos es que la persona, lo que vemos comúnmente, la persona nos llama y nos explican que tiene esta fecha de prioridad y entonces ahí es cuando le vamos a aconsejar, ok, ya su fecha de prioridad está vigente o ya por lo menos podemos archivar su solicitud porque la otra tabla de el boletín de visa está indicando que ya se puede entregar por lo menos la solicitud en espera de que esté su fecha de prioridad vigente. Usualmente la persona tiene que estar atento de eso. En nuestra oficina, por ejemplo, cuando una persona contrata para una petición familiar I-130
y no es una categoría inmediata, o sea que la persona tiene que estar sujeta a esta lista de espera. Lo que nosotros hacemos es que ponemos una tarea internamente en el sistema de computación para hacer un tracking, para estar siempre atento de todos los boletines de visa a medida que vayan saliendo a mediados de cada mes. Estamos mirando quiénes califican ahora para empezar su segundo paso del caso. Nosotros nos hacemos cargo de esa parte. Listo. Dice aquí, para quienes están haciendo el ajuste a la residencia por medio de trabajo, tengo 2 hijos, uno de 23 y uno de 16. ¿Cuál es la diferencia si los agrego en el paquete? Es una señora, se va a hacer residente por medio de una petición de su trabajo, dice, que tiene el hijo de 23 y el de 16, que los dos son indocumentados. ¿Cómo va a variar el proceso de cada uno de ellos? Ok, no le voy a responder esa pregunta con todo respeto simplemente porque yo desconozco. Nosotros no trabajamos peticiones laborales. Exacto. Le voy a recomendar que acuda a otro abogado que pueda responderle esa pregunta correctamente. Yo no quiero cometer un error. Claro. O sea que porque hasta eso, depende cómo consigues la residencia, es lo que te permite y a quién te permite pedir, ¿verdad? Exacto, y aquí hay muchas Wow. cosas de entre medio. Los hijos están aquí de manera indocumentada. Correcto. Eso tiene mucho que ver en el trámite, si ella califica bajo la ley 245I por una solicitud laboral que se hizo. A lo mejor el de 16 puede entrar, pero no necesariamente el de 23. O sea, son Ya. muchas cosas que ahí no me atrevo a dar la respuesta Ujú. definida porque no la sé, Cierto. simplemente. Sí, es cierto. No. Y es mejor saber. Esa es una cosa que creo que no recuerdo la última vez que hayamos tocado ese tema, pero curiosamente, ahorita ya tenemos a alguien en la línea telefónica, pero ¿sabe por qué esta pregunta que hizo esta señora me trajo a la mente que incluso en mi trabajo por las tardes, que usted lo conoce bien, el jefe mío siempre pregunta, o sea, de acuerdo a la defensa criminal que se le va a proporcionar, ¿cómo consiguió la residencia? Y yo siempre he dicho, ¿qué importa? Es residente. Ahora es claro que depende cómo consiguió la residencia, es lo segura que puede estar, qué tan bulletproof, o sea, qué tan a prueba de balas sea. Qué interesante contemplar cómo consiguió la residencia y de acuerdo a lo que fue esa historia, es cómo se maneja. Wow. Exactamente, tiene mucho que ver en No, diferentes aspectos de la vida de una persona. claro, porque no es lo mismo arreglar por tu trabajo, arreglar por un hijo, arreglar por el papá, arreglar por Bawa, etcétera. Vamos a la línea telefónica agradeciendo el tiempo que se toman para estar con nosotros en vivo. Bienvenidos a Palante, mi gente. Estás al aire con la abogada Bárbara. Buenos días. Muy buenos días, adelante. Sí, gracias. Mi pregunta es, mi mamá ya se regresa a México. Ella entró con visa en el 98. Desde ahí estuvo aquí en California y se regresa porque ya quiere regresar. Ella entró de indocumentada 6 veces, donde nunca la agarraron, siempre pasó. Hasta una vez se pasó con un molcajete pensando que no vendían molcajetes aquí en Estados Unidos. Gracioso. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo la solicito a ella? Yo ya casi me hago ciudadana. Yo quiero pedirla a ella. Okay, ¿Qué pasaría? pero usted me cuenta que ella entró con visa en alguna oportunidad o siempre de manera indocumentada. La última vez entró con visa, En el 98, 98, sí. okay. ¿Y las veces anteriores fueron indocumentadas y alguna de esas veces fue detenida? No, nunca. Básicamente, cuando su mamá ahora sale para México, ella va a desatar un castigo de 10 años. Ese es un castigo por la presencia indocumentada que ella ha acumulado aquí en Estados Unidos después de que se le venció lo que es la estadía legal, los 6 meses que tal vez le dieron cuando ella entró la última vez con su visa. Eso es una de las cosas que tenemos que evaluar muy cuidadosamente, tomar todas las fechas de entradas y salidas de su mamá. Si las entradas y salidas indocumentadas fueron antes de lo que es el 1 de abril del 97, entonces no son entradas que en realidad le van a ocasionar un castigo permanente de 10 años donde ella tenga que estar fuera por los 10 años, porque la ley cambió el 1 de abril del 97 y esa ley lo que dice es que si la persona entra a Estados Unidos de manera indocumentada desde esa fecha y está más de un año en estatus indocumentado y es regresada o regresa a su país,
y vuelve a entrar una segunda vez de manera indocumentada, entonces el castigo de 10 años se desata. Pero aquí si las entradas fueron antes del 1 de abril del 97, es algo que tenemos que evaluar para saber cuándo fueron. Tenemos que saber si en alguna de esas oportunidades fue detenida su mamá. ¿Cuánto tiempo estuvo antes de venir? Usted me dijo que ella vino en el 98 con su visa, ¿verdad? Fue la última vez que ella vino legalmente a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuvo previamente aquí en Estados Unidos en una de esas entradas indocumentadas? Si fue del 1 de abril del 97 en adelante y fue más de un año y regresó en algún momento de manera indocumentada, desató el castigo permanente. Yo necesito en realidad saber fechas. Tengo que saber más o menos, no necesariamente exacto, pero más o menos esas 6 veces que ella vino y regresó, cuándo fueron, para poder analizar bien el caso. Yo le diría que tal vez no sería recomendable en estos momentos que su mamá regrese a México, porque si la entrada fue con su visa, fue una entrada legal al país y una vez que usted se haga ciudadana estadounidense, tal vez, voy a enfatizar esa palabra, tal vez sea posible hacerle un ajuste de estatus aquí a la residencia permanente, pero eso va a depender en el historial migratorio de su mamá. También necesitamos saber si cuando ella presentó la solicitud para solicitar su visa de turista, si mintió en esa solicitud para la visa. Oh, Porque si estuvo aquí previamente Sí, de manera indocumentada, right, ya. mintió. va a necesitar un perdón de representación falsa si podemos hacer un trámite de ajuste. Mucho que evaluar, como usted puede ver en la respuesta que le estoy dando. Necesito una consulta formal donde yo pueda dedicarle por lo menos 1 hora para la consulta y detalladamente ir paso por paso para ver si podemos hacer algo. Pero no le recomendaría que su mamá se vaya a México en estos momentos antes de poder saber Ujú. si puede calificar estando ella aquí, porque la última entrada fue legal. Sí, Y una pregunta, bueno, la cita sería virtual. en video, porque ella está en California y yo estoy aquí en Sí, Georgia. virtual. ¿El precio varió de la última vez del año pasado? ¿El precio de la cita o sigue lo mismo? No, el precio son 150 lo que cobramos por la consulta. Si menciona que nos escuchó aquí en Oxígeno Radio, serían $75 la consulta. Tendría que llamar a la oficina y decir que nos escuchó aquí, que participó, y entonces le damos la rebaja a $75. La consulta podemos enlazar las llamadas para que ambas estén en la llamada o podemos hacerlo por video. Sí. Oh, qué bueno. Creo que usted es la única abogada que mantiene el precio. Ujú. Después de la pandemia, hasta la comida ha subido. Todo. Es verdad, todo. Amiga, muchas gracias. Tenemos otra llamada. Gracias por la Gracias. llamadita. Bye, Cuídate. bye. Gracias, gracias. Siguiente llamada al aire con la abogada Bárbara Vázquez en Palante, mi gente. Adelante. Buenos días. Sí, buenos Buenos días. días. Quería hacerle una pregunta. Ujú. Mi hija ya va a cumplir 21 años y mi esposo y yo estamos aquí legal. Podemos ver si nos pueden arreglar o no se puede, porque yo consulté a un abogado y me dijo que no podíamos. Ok, ¿y cuándo entró usted? Vamos a hablar de usted porque es la persona que está llamando. ¿Cuándo entró usted a Estados Unidos? Pues tiene como 22 años. Ok, ¿y solamente una entrada al país? 2, Ok, ¿y la primera entrada me puede decir cuándo fue, más o menos? como en 1996. Ok, ¿y cuánto tiempo estuvo aquí durante esa primera entrada? Estuve 6 años. Ok, se fue en el 2002. ¿Y cuándo regresó? Regresé, solo estuve 2 meses y volví a regresar porque me llevé a mis hijos y estaban chicos. Ok, ¿y el reingreso después de 2 meses fuera fue de manera indocumentada? Sí, Ok, aquí está el problema y esto es un ejemplo. La entrada en el año 96, después de esa entrada, usted cumplió más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos después de que tomara efecto la nueva ley de inmigración el 1 de abril del 97. Desde ahí empezó a contar el tiempo. Vamos a decir que no 6 años, fueron 5 años, pero siempre fue más de un año de presencia indocumentada. Usted salió y volvió a entrar una segunda vez de manera indocumentada. Usted desató lo que es el castigo permanente de 10 años. Ese castigo permanente de 10 años, requisito es cumplirlo fuera de Estados Unidos. Tendría usted que cumplir ese castigo fuera de Estados Unidos para entonces ser elegible a través de una solicitud de su hija. Tendríamos que también explorar si en alguna de esas ocasiones de entradas al país fue detenida por las autoridades de inmigración.
Todas esas cosas tendríamos que explorar, pero le podría decir que ahí es donde está el problema con el caso. El hecho de que hubieron 2 entradas, la segunda entrada fue después de cumplir 1 año de presencia indocumentada y esa entrada fue indocumentada, esa segunda entrada. Usted está todo desafortunadamente ese castigo permanente por el cual no existe la posibilidad de un perdón en estos momentos. Ok, gracias. De Entonces, nada, el cómo no. análisis del otro abogado sí es correcto, ¿no? Correcto, sí. Bueno, amiga, muchas gracias. Gracias por participar. Gracias, que tenga buen día. De nada. Gracias. Brenda, y entonces, en estos casos, por ejemplo, algo que no tenemos el tiempo para dedicarle en un Ujú. espacio de 1 hora, pero una de las cosas que siempre vamos a explorar es qué otra posibilidad podría Sí, existir. Cuando tenemos una persona que tiene ese castigo permanente, averiguamos si la persona alguna vez fue víctima de un crimen de violencia aquí en Estados Ujú. Unidos, por ejemplo, donde Sí. entonces, si así fue, a lo mejor estamos en una posición de pedir una certificación a la orden pública. Si es otorgada esa certificación, entonces el estatus U perdonaría, o por lo menos podríamos pedir un perdón de ese castigo permanente que ella desató cuando salió en el año 2002. Mm. Siempre vamos a dedicarle tiempo requerido durante una consulta formal para explorar si existen o tal vez podrían existir otras opciones. Listo. Sí, se nos están juntando unas cuantas preguntitas por texto. Más o menos, ¿a cuánto está el tiempo de espera? No de la visa, no de la petición. ¿Quieren saber cuál es el tiempo de espera para la cita con la abogada Bárbara directamente? Es como las visas, hay que esperar. Oh my God. Sí, yo creo que ya estamos como a mediados de mayo, si no me equivoco, en la agenda. Unas 4 semanas, póngale. Sí, sí. Okay, all right. Y a Porque veces yo, cuando veo que hay mucha demanda también, lo que hago es que abro, porque a veces cierro días porque tengo que ujú, trabajar los casos, ¿me entiendes? Tengo que tener el tiempo para trabajar los casos, si no, si me paso en consulta todo el tiempo, nunca avanzo. Pero a veces abro días y a veces simplemente hay que llamar para ver si se ha abierto una posibilidad en otro día y así es. ok, muy bien. Dice aquí, hola, ¿en qué categoría va lo de los hermanos ciudadanos que aplican por la 245I de México? Es lo único que nos preguntan. Okay, estamos hablando que se aplicó bajo la ley 245 y quiere decir que tiene una solicitud que fue entregada antes o a más tardar el 30 de abril del 2001. No Ujú. sabemos la fecha porque no nos da esa información y la fecha de prioridad es la que cuenta y está en la solicitud I-130 cuando le mandan la aprobación, ahí va a decir priority date. Pero asumiendo que fue una fecha antes del 30 de abril del 2001, en estos momentos de México van en la fecha del 1 de enero del año 2000. Esa es la fecha de prioridad que ahora están procesando casos. Ok, bien, 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 listo. Tenemos una llamada en la línea telefónica, tenemos unos cuantos textos. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez, bienvenido. Sí, buenos días, Brenda, buenos días, abogada. Buenos días. Yo tengo una pregunta y yo creo que es otro tema, pero no quisiera terminar el programa el día de hoy sin esa pregunta. Si una persona vive, como por decir un nombre, ¿verdad?, con una persona ciudadana americana, tienes hijos, casado ya más de 11 años, y la persona es bipolar y eres abusado psicológicamente o tus hijos, ¿cómo se puede probar eso para la abogada? Ok, sí, lamento mucho esta situación, una situación muy difícil. Usualmente los mejores casos de VAWA, sinceramente le digo, son casos donde hay evidencias independientes, donde a lo mejor hay un reporte a la policía por un abuso que la persona ha sufrido, en este caso la pareja, sufrió algún abuso a manos de la persona ciudadana. Esos son los casos más fuertes. Cuando estamos tratando casos donde las evidencias son secundarias, por ejemplo, affidavits de personas que lo conocen, del abuso que sufrió, eso se debilita al caso de VAWA. No le quiero decir que 100% no es un caso válido. Tendríamos que ver si la persona hizo alguna otra cosa. A lo mejor en un momento dado sintió temor por la vida o la seguridad de él mismo o de los niños y se fue a un shelter, a una casa de refugio temporal. A lo mejor llamó a las autoridades o se presentó a una corte para pedir una orden de restricción, o a lo mejor hizo lo que es el equivalente de, en la Florida se llama Baker Act, no sé cómo se llama aquí, no sé si es lo mismo, donde si el pariente piensa que la persona que sufre esta situación de salud mental es un riesgo para sí misma,
las autoridades toman mano en el asunto y la ponen a lo mejor en una psiquiatría. Tenemos que ver las evidencias. Eso tiene mucho que ver hacia las evidencias que pueda la persona tener. También hay que comprobar que están casados, que la persona con quien está casado tiene un estatus legal. Eso requiere de una consulta formal, señor, le digo sinceramente, porque no quisiéramos tampoco publicar al aire toda esa información que es muy, muy personal y muy delicada. Y vive solo, nada más, no tiene familia aquí, los únicos testigos son tus hijos. Right. ¿Y los niños qué edades tienen? Bueno, son menores, de 11 para abajo. Pues hay que actuar, abogada, si se necesita hacer un proceso, digamos, con la policía, alguna orden de alejamiento también, Sí. porque es que no puede ser nada más que sale de tu boca todo el abuso que has sufrido, aunque sea cierto, Sí. porque el hombre es muy de estarse guardando esas cosas por pena, por vergüenza. Sí, busca uno ayuda psicológica, cuenta también como prueba, porque ¿cómo te vas de tu casa si los hijos quién los cuida? Claro, sí. Qué difícil. Sí, una situación bien difícil, exacto. A lo mejor sería, no sé si el matrimonio todavía es un matrimonio, vamos a decir, que ya no tiene remedio. No sé si están tratando de trabajar en el matrimonio, pero en esa situación tal vez sería también presentar lo que sería una solicitud para un divorcio en base a un abuso psicológico o una crueldad mental y explorar esa opción porque eso sería una evidencia independiente donde usted a lo mejor puede también pedir la custodia de los niños, a lo mejor le ponen lo que es un guardian ad litem a los niños en esta situación para que puedan evaluar la situación de salud mental de los niños, consejería, como él dice, unas terapias que pueda a lo mejor estar recibiendo él y los niños, todo esto serviría. Pero lo que le quiero dar a entender es que un affidavit de sus hijos, que son menores de edad, diciendo que sufrieron X, sí, lo podemos presentar, pero eso es una evidencia secundaria. ¿Me explico? Y no tiene esa fuerza que tiene esa evidencia independiente. Sí, Ok, pues muchas gracias, abogada, y entonces estaré llamando para hacer una cita más adelante. por Ok, favor. de nada, sí, señor. Y mira, obviamente yo me atrevo a decir que si la situación está de tal manera que tú temes por tu seguridad y la de tus Ujú. hijos, sobre todo, no te esperes a hablar con la abogada, no te esperes a hablar con el amigo, con el psicólogo. Sí necesita intervenir la autoridad si tu pareja se pone de tal manera que tú podrías sufrir un daño, violencia, tú o tus hijos, por favor, llama a las autoridades si la vida de ustedes corre peligro, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Gracias. Difícil, abogada, obviamente se ve de todo, ¿no? En este mundo de Exacto. cambio entre parejas y demás. Sí, es muy difícil y no sabemos también, Brenda, esto es tan delicado estos casos que a mí a veces no me gusta que las personas me den mucha información al aire porque es algo muy delicado. Ahí prefiero que sea algo más en privado, pero no sabemos también en estos casos, por ejemplo, él tiene niños que son menores de edad, están en el sistema escolar, no sabemos si ese niño a lo mejor ya ha ido a las autoridades en la escuela para una consejería en la escuela porque a lo mejor le ha detallado al school counselor lo que está sufriendo en la casa y eso podría ser una evidencia, ¿verdad? En este caso, ¿ve? Hay muchas maneras de tal vez tener esas evidencias concretas que podríamos presentar. Claro. Yo conozco una persona muy cercana a mí que ella hoy día es residente permanente por el VAWA, estuvo casada con un residente permanente y nunca jamás hubo un golpe, jamás hubo un contacto físico, Ujú, nunca hubo un reporte de policía, pero hubo mucho abandono, hubo, digamos, abuso emocional, ujú, falta de atención, promesas de que te voy a arreglar, pero ahorita no. Entonces esa mujer sí hizo todos los pasos, tomó los pasos necesarios, buscó ayuda psicológica para sus dos ujú, hijos, que son hijos de este residente, y ujú, ella tuvo todo en orden, buscó ayuda a ella y todo, o sea, el que él se haya ido varios meses trabajando fuera del estado y que él estaba también muy adicto a lo que son conversaciones en computadora, pornografía y hablando con ujú. personas, mujeres, entonces todo eso lo pudo acumular y sin ni siquiera tener que llamar a la policía. Esa mujer hoy tiene ya años con la residencia. Pero ahí tiene evidencias Sí, independientes a es, affidavits. Si usted es viene a un caso de VAWA y lo único que tiene es un affidavit de vecino que él ha escuchado las peleas, ¿me entiende? Eso no va a tener la misma validez que, vamos a decir, un relato de un psicólogo, de las sí, terapias que ha asistido, de que toda la familia, los niños incluidos, esos son ya evidencias independientes del hecho de que el esposo tenía esa adicción, todo eso y que ella sí, tuvo esas evidencias.
Sí. Por eso es muy importante saber qué evidencias trae esta persona o aconsejar a la persona si está en los pasos iniciales, si está, me entiende, que no sabe qué debe de hacer. Le aconsejamos, como le he aconsejado yo ahora mismo y tú también al señor que llamó, que a lo mejor pida un divorcio, la custodia de los niños, que vaya a terapia, que pida a lo mejor un albergue si la situación se pone grave. Todas esas cosas son consejos que el abogado le puede dar a la persona que está pensando en tal vez iniciar esta autopetición a través de VAWA. Y son pasos más contundentes, son pasos definitivos que tienen prueba, o sea, no nada más es de estar aguantando. Última pregunta, 30 segundos. Dice, buenos días, Brenda. Tengo la pregunta. He escuchado que uno puede arreglar su situación migratoria por medio de los hijos que son rebeldes. ¿Puede explicarnos algo? En su mejor resumen, ¿cómo le podría contestar esa pregunta? Por los hijos que son rebeldes. Usualmente lo que estaríamos mirando aquí es a lo mejor una situación de VAWA, si ha habido algún abuso a manos de un hijo ciudadano estadounidense. Se puede hacer tal vez una solicitud a través del VAWA. ¿Me entiende? Otra consulta que va a depender de los factores del caso, las evidencias que hay, pero simplemente por tener un hijo rebelde y más nada, no. No, claro. Un hijo rebelde lo tiene cualquiera, pero yes. Obvio, si tus hijos también están a un punto donde por cualquier situación emocional o de abuso de sustancias te está golpeando, te está amenazando, porque hay hijos que le pegan a sus papás, es horrible. Pero si hay adultos que sufren a manos de sus hijos, pero como es mi sangre, es mi mijito, pobrecito, muchos no llaman a la policía porque no quieren que los arresten. Pero hay que tomar en cuenta que para que se pueda concretar algo se necesitan pasos definitivos como reportes de policía o tal vez, como dice usted, hay ocasiones en donde el Baker Act en la Florida, el Baker Act aquí se llama el 1013, la forma 1013, donde tú buscas la manera de que o un juez o un policía está de acuerdo de que tu hijo, tu familiar necesita intervención forzada, que los internen en un lugar de tratamiento psiquiátrico, pero eso es harina de otro costal. Abogada, cerramos el programa increíble, el de hoy. Vea que nos hizo tanta falta estas semanitas. A usted también gracias por la paciencia, por nuestros días libres, pero aquí estamos y ojalá que se siga mejorando al 100 de su gripe. Sí, ya estoy mejorando, definitivamente. Muchísimas gracias a todos, Brenda. Me encanta estar en esta programación y sí, los extrañaba muchísimo. Gracias por el espacio, como siempre, para mí fue un placer. Gracias, abogada Bárbara. Oficina 678-303-0018. 678-303-0018. Hasta la próxima, abogada. Gracias. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.